David. Pregunta 79 del Catecismo de Heidelberg. Debemos recordar para las personas que recién se unen a nuestra iglesia, a nuestros estudios, en Carolina del Sur el Catecismo de Heidelberg es un catecismo histórico. Los catecismos tienen una realidad y es un método de enseñanza. Este método de enseñanza tiene que ver con preguntas y respuestas cerradas. ¿Qué es un catecismo? Preguntas y respuestas cerradas. O sea, es un método de enseñanza que nosotros tenemos que evaluar y mirar, de preguntas y respuestas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que es una pregunta precisa sobre un tema que nosotros tenemos que evaluar, mirar, para que nosotros podamos aprender. Hoy en esta mañana nosotros tenemos que considerar la pregunta 79. Estamos meditando hacer varias preguntas en la siguiente diapositiva, o sea, la segunda, sobre el sacramento de la comunión. ¿Cuál es el sacramento de la comunión? Común unión. ¿Cuál es el sacramento de la comunión? La cena. ¿Cuál es, Caleb? ¿Y qué es la cena? Ok, mire. ¿Cuál es el sacramento de la comunión? La cena. La cena, ¿sí o no? ¿Y qué es la cena? El sacramento de la comunión. O sea, nosotros a través de la cena recordamos la obra de Cristo y lo que estamos testificando y anunciando es algo muy importante. ¿Qué es eso importante que estamos testificando? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida. Exactamente, según lo que dice Primera de Corintios 11. Pero también estamos en algo muy importante que hemos repasado durante las últimas 3 clases, que tiene que ver que estamos unidos con Cristo y siempre Cristo con nosotros. Y esto es muy importante que nosotros meditemos. En nuestra siguiente diapositiva está la pregunta 78, la que fue de hace 8 días, que decía: el pan y el vino se convierte sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre. ¿Cuál fue la respuesta? De ninguna manera. O sea, eso no es así. O sea, la doctrina de la transustanciación es una doctrina errada. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero son elementos que fueron escogidos por nuestro Señor Jesús para decirnos o enseñarnos algunas verdades. El pan de la cena del Señor no es el mismo cuerpo del Señor. Y el vino que se sirve en la cena no es la sangre del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que son elementos que en el momento se consideran sagrados por su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la cena del Señor? Hermana Raquel, ¿cuál es el mensaje de la cena? Recordar la venida del Señor es parte, pero antes de la venida, ¿qué más recordamos, Raelicita? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, ¿qué más recordamos? La resurrección, su ascensión y su venida. Son 4 cosas que estamos recordando al celebrar la cena del Señor. O sea, racionalmente, ¿qué estamos haciendo? Recordando todo lo que Cristo hizo, porque es suficiente su obra. Hace más de 2000 años Él murió. Y miren, ¿el mundo cuántos años tiene? De acuerdo a la Biblia, 6.000. unos 6.000 años aproximadamente, 6.300, 400 años aproximadamente.
Los primeros 4.400 son antes de Cristo y los 2.000 que tenemos ahora, que estamos en el año 2025. Fíjense que todos los que murieron en el Antiguo Testamento, o sea, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, ¿qué estaban esperando? La venida de Jesucristo. Ellos murieron esperando esa venida. Y Cristo vino, pero su obra no es plena ahí. O sea, Él vive, o sea, se encarna, muere en la cruz, es sepultado, resucita y luego asciende ¿a dónde? Al cielo. Pero ¿qué nos promete antes? Que Él va a volver por nosotros. Por eso la cena del Señor termina con esa expresión que es muy conocida para nosotros: Maranata. Cristo viene pronto. ¿Por qué razón? Porque viene por su iglesia. No viene por una persona, viene por su iglesia. Y nosotros como familia de Dios le estamos esperando. Lamentablemente hoy en día la gran parte de los cristianos son denominacionales o son nominales. ¿Qué quiere decir? Yo soy cristiano y asisto a cualquier lado. Es como si yo dijera, yo soy esposo y me quedo en cualquier cama. No es congruente. O yo soy hijo y todas las casas son mis casas. O decir, yo soy colombiano y todo el mundo es Colombia. No es así. La Biblia habla de una familia expectante que está atestiguando que Cristo murió, resucitó, ascendió y va a venir por nosotros, por su iglesia. Muy bien, y eso es algo que es muy importante. Es aquí donde entra la pregunta 79. La pregunta 79, diácono Yanli, si quiere léalo en voz alta, ¿cómo dice ahí? Pregunta 79 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y a la copa su sangre? O el Nuevo Testamento en su sangre, y Pablo al pan y al vino, la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. O sea, plantea muchas cosas. Si el pan no se convierte en el cuerpo y el vino no se convierte en la sangre, ¿por qué se le llama al pan su cuerpo, a la copa su sangre? Y todo el Nuevo Testamento dice que en su sangre, y Pablo dice que el pan y el vino es la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cuál es la respuesta, Juan David? ¿La puedes leer en voz alta? Cristo no habla así sin una razón poderosa, y no solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida, que alimentan nuestras almas para la vida eterna. Más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles, que por obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y sangre, tan cierto como que tomamos esos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo, y también que su pasión y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. Muy bien, hay una división en dos partes, porque la respuesta de los que confeccionaron el catecismo es que ustedes y yo aprendamos por qué para nosotros la ceremonia de la cena es un evento sagrado. Miren, hay iglesias que la celebran cada domingo, pero ¿cuál es el objetivo de celebrarla cada domingo? De que no falte ningún creyente. Es una responsabilidad de aquel que ha nacido de nuevo. Es como el niño que nace. El niño que nace, lo primero que va a buscar de manera desesperada es alimentar su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque antes se alimentaba de la mamá. ¿De qué se alimentaba? De la leche materna. Antes de que naciera se alimentaba de la leche materna. Del cordón. O el cordón umbilical.
es que está conectado adentro de la placenta, le daba todos los nutrientes. En cuanto nace necesita alimento verdadero. Miren lo que está diciendo esta pregunta que nosotros tenemos que preocuparnos. Recuerden que Jesús enseñó en parábolas. ¿Por qué enseñó en parábolas Jesús? ¿Quién sabe? ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Para que los que escucharan no entendieran ni comprendieran los misterios de Dios, sino que estos son reservados o guardados para revelarles a los que son hijos verdaderamente. Bueno, eso es parte, pero él habló en parábolas para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que oyendo no oyeran, viendo no creyeran, para que no se conviertan y él los sane. Y uno dice, ¿por qué? Porque solo está reservado para los hijos de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, miren qué es lo interesante. La Biblia dice que es bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de Dios. Por eso nosotros cuando venimos aquí tenemos que poner todos nuestros 5 sentidos para poder aprender. En alguna medida hay una metáfora en cuando Jesús dice que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Fíjense que lo que nos está asegurando a través de estas señales y sellos visibles, la obra que Él ha hecho en favor nuestro. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es un deber por eso del cristiano y una necesidad del cristiano el participar de la Eucaristía o de la Cena del Señor. Porque yo estoy participando al comer el pan y beber de la copa, diciendo que yo estoy unido a Cristo, creyendo en el pacto que Él hizo. Recuerden que Él no dijo que el pan era señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? su sangre. Él dice, esta copa es una... Exacto, que o sea, él su sangre derramó para prometernos que Él venía por nosotros. Esta vida pronto se va a acabar de alguna medida. Entonces, cuando nosotros vemos el pan y el vino en la mesa del Señor, son señales y sellos visibles por la obra del Espíritu Santo. Porque somos participantes del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Ahora, la segunda parte de la respuesta dice, también que su pasión y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos y nuestras personas hubieran sufrido la pena y la satisfacción de Dios por nuestros pecados. Cuando participamos de la Cena del Señor, es evidente que pasa un anciano o un diácono repartiendo los elementos. En caso del pan, el pan se pasa entero y uno rasga un pedazo como si el mismo cuerpo del Señor Jesucristo hubiese sido rasgado. En Isaías 53 dice textualmente algo que es muy importante, que su cuerpo fue rasgado, que fue quebrantado. ¿Por qué razón? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda por qué el cuerpo del Señor fue rasgado, quebrantado? De acuerdo a Isaías 53. Por nuestros pecados. A causa de nuestra rebelión. Ok, miren, lo voy a leer. Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando uno ve la película de, cualquier película que esté contándonos la obra de Cristo, a uno le da tristeza y dolor, porque Él es flagelado, abofeteado, coronado de espinas, golpeado, insultado. Son esas 5 acciones muy violentas.
¿Uno qué siente cuando está viendo esa película y qué piensa? Porque los que están azotando, golpeando, persiguiendo, encarcelando al Señor Jesús en la pasión de su vida y muerte, son personajes que están representando dos tipos de personas: los religiosos del momento, que son los judíos, y los soldados romanos. Y ambos son representantes de dos mundos: el pueblo de Dios religioso y el mundo no creyente y blasfemo. Recuerden que una de las características de los soldados romanos era su brutalidad, su lenguaje grosero y obsceno, ¿sí? Y su falta de empatía. Entonces, uno que dice cuando está viendo esa película: qué malos son esos romanos, qué malos son esos judíos, qué malos son esos religiosos. Versículo 5 de Isaías 53, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros participamos de la cena y arrancamos un pedacito de pan, nosotros tenemos que entender algo importante: que Él fue azotado, golpeado, insultado, finalmente crucificado y muerto. ¿Por qué razón? Brian, ¿cómo dijiste? Para ser sanado. Sí, cuando uno dice nuestros, por mis pecados. Sí, y puntualmente uno puede decir porque yo fui o yo tuve acciones pecaminosas, robé, maté, adulteré, mentí, hice cosas malas. Por esos pecados que yo hice, Cristo fue molido en la cruz. El versículo 6 dice: todos nosotros somos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces miren lo interesante, porque a veces nosotros participamos de la cena del Señor, comemos el pedacito de pan, tomamos el vino y no nos dolemos. La realidad de esta pregunta que nosotros tenemos aquí está basada en dos versículos que el catecismo nos muestra. La siguiente diapositiva, Juan 6:55, dice, Pati, ¿puedes leerlo en voz alta? Está ahí en pantalla. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, yo quiero que nosotros meditemos en algo. Vamos a imaginar algo. En esta copa está la sangre de Cristo y vamos a imaginar un pedacito de pan. Cuando yo como del pan y bebo de esa copa, dice Juan 6:55 en palabras de Jesús que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Por qué? Sí y no, pero ¿por qué? De a conocer que usted que dijo ahorita. Muy bien. Pero ¿por qué simboliza? Porque es verdadera comida su carne y su sangre es verdadera bebida. Porque así lo estableció Dios. Porque representa el cuerpo de Cristo. O sea, no podemos nosotros tener sustento de parte de Dios si no está en Cristo. Bueno, sí, no se me eleven tanto en la respuesta, no hay que ser tan espirituales, se lo voy a poner sencillo. Caleb, una pregunta. Cuando tú tienes mucha hambre, ¿qué se te antoja comer? No, papi, piensa en lo que a ti te gusta, no es para que agrades a nadie. Solo quiero saber qué harías si tú tienes mucha hambre, estás en la casa, ¿qué harías? Pues comer
Muy bien, buscarías si hay arroz, si hay papas, si hay carne. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos? Una persona viva necesita comer. Como necesita comer, necesita llevar alimento a la boca y nutrirse. ¿Es claro lo que estoy haciendo que nosotros comprendamos? Dios, ¿por qué nos dejó pan y vino? Miren, el pan es alimento para nuestro cuerpo. El vino también es alimento para nuestro cuerpo. El vino, en la cantidad que se toma, que es una copita, no es para embriagarnos. El vino tiene muchos beneficios para nosotros y tiene nutrientes porque viene de un fruto que se llama el fruto de la vid, que es el fruto de la uva. Obviamente, es como voy a hacer un ejemplo para que me comprendan. ¿Ustedes saben cuándo surgió el tema de la cerveza de manera universal? Ya la cerveza había sido, parece ser, creada por los egipcios en la antigüedad, pero en la época medieval tuvo un auge, sobre todo una cerveza que se llamaba cerveza de Malta o la cerveza negra. ¿Por qué tuvo ese auge? ¿Quién sabe? Eso es historia. Lugares donde se practicaba un ayuno permanente, no intermitente, sino un ayuno de 7 días, de 10 días, de manera religiosa, espiritual. Ellos necesitaban compensar el tomar algún líquido, porque se les permitía tomar un líquido. Ellos crearon ese tipo de cerveza. ¿Dónde nacen esas cervezas? En los monasterios y en los conventos, donde los hombres religiosos y las monjas tenían que pasar por estos rituales tradicionales. Y no estoy diciendo que sea ordinario. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que la cerveza malta, en particular la cerveza negra o la cerveza rubia, en sí mismo, un vaso de cerveza, uno, es alimento para nuestro cuerpo. ¿Sí es comprensible? No estoy diciendo que ustedes me dicen voy a alimentarme hoy y se toma 10 cervezas. Eso es lo que yo quiero que no me vayan a entender. Ahora, ¿por qué yo les estoy enseñando esto? Porque cuando nosotros vemos y participamos de la cena del Señor, así como el pan es alimento para nuestro cuerpo y el vino también es alimento para nuestro cuerpo, nosotros ¿qué alimentamos al creerle a Jesús, a nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo que el pedacito de pan y la copa nos alimentaba? Muy bien, alimentamos nuestra alma. Aterrícenlo más. Usted ya lo aterrizó bastante bien. ¿Qué alimentamos, John? Nuestro razonamiento. Solo estoy buscando dos letras que hacen una palabra. Muy bien, la fe. Alimentamos nuestra fe. Es que nuestra fe no es en el aire. Cuando yo participo del pan, yo estoy diciendo, el cuerpo de Cristo fue partido por mis pecados. Y cuando bebo de la copa, estoy creyéndole a Jesús que dijo, esta copa es una señal de pacto. ¿Sí? Si ustedes van, no sé si quieren buscar 1 Corintios 11. En la institución de la Cena del Señor, en 1 Corintios 11, dice el versículo 25. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Muy bien.
Es algo muy importante cuando usted va a la cena del Señor y usted bebe, usted está diciendo, Cristo hizo un pacto. Y todo pacto tiene que decir, miren, en la antigüedad los pactos, ¿cómo se hacían? Uno llevaba un animal y lo mataba. Después de muerto lo partía por la mitad, sacaba todas las entrañas y todas las cosas, y las personas se untaban de esa señal. ¿Y qué decían? Yo prometo, y hacían una promesa, y si yo no cumplo, que me pase lo que le está pasando a ese animal. ¿Es comprensible? O sea, ¿quién se va a atrever a decir, pastor, el próximo domingo llego temprano y falla? Es un pacto. O el matrimonio es un juramento de pacto. Cuando uno se casa, uno dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El problema es que si yo paso primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, ya no estoy cumpliendo y estoy tomando por burla las cosas. La cena del Señor es una señal, un sello que alimenta nuestra fe. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Cristo hizo un pacto por nosotros, derramó su sangre para que nosotros podamos atestiguar que le pertenecemos, que somos miembros de su cuerpo, y eso es lo que alimenta nuestra fe. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Primera de Corintios 1:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren lo interesante que nosotros tenemos que creer. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo tres cosas. La primera es alimentar nuestro cuerpo porque comemos pan y tomamos vino. Lo segundo, ¿qué sería? Alimentamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Cristo murió para el perdón de mis pecados porque yo pequé. Lo que leíamos en Isaías 53. O sea, no es simplemente deme el pedacito de pan, canto y ya. No, yo tengo que ser consciente. Es algo muy importante que ustedes y yo meditemos, que no es un juego, es una señal pactual. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Entonces, cuando participamos de la cena, el pan, el vino, que no se convierten sustancialmente en el cuerpo y la sangre del Señor, tenemos que entender que alimenta primero nuestro cuerpo, segundo, nuestra, y tercero, ¿qué es lo que enseña? La muerte y su contra. Muy bien, que Él murió realmente, resucitó realmente, ascendió a los cielos realmente y pronto vendrá por nosotros. ¿Es un aliciente eso si lo creemos verdaderamente? Miren, es un aliciente para separarnos del mundo, es un aliciente para estar reunidos en comunidad, es un aliciente por trabajar el reino de Dios. La próxima vez que nosotros participemos de la cena del Señor, preparemos nuestra mente, nuestro espíritu para poder hacerlo. La siguiente diapositiva tiene la cita de 1 Corintios 10:16. ¿Cómo dice Brian? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ok, nos faltó el tono de la pregunta. Si nosotros leemos así como usted leyó, no se va a entender bien. Mire cómo Brian se debe leer. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Obviamente que la respuesta sí es. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros
venimos acá y participamos de la cena, estamos haciendo 3 cosas. Juan David, ¿cuáles son las 3 cosas que estamos haciendo? No, su merced, acabo de explicarlas hace un ratico, no te las saques del bolsillo. ¿Cuáles son, Patricia? Alimentamos. Alimentamos el cuerpo. Muy bien. Tenemos la fe. Y Va a ve anuncia. anunciar la pronta venida. Ok, o sea, miren lo importante, pero ¿qué es lo que pasa? No lo podemos hacer de manera individual. Yo me acuerdo que había nuestra hermana, la hermana Violeta, que cuando estaba en vida en Estados Unidos me decía, pastor, cuando usted está haciendo la cena, yo ya tengo mi pan, tengo mi vino, pero voy a participar en la distancia, pero cuando ustedes lo hagan. Ella no lo puede hacer de manera personal, como diciendo, yo llego, leo la Biblia, canto a Dios, porque acá dice en 1 Corintios 10:16 que este es un sacramento que manifiesta la común unión. ¿De quiénes? Muy bien. Del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes conforman el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros conformamos la cuerpo, o sea, cada persona. Cuando nosotros estamos en el mundo, en nuestros trabajos, cuando nosotros estamos en nuestros centros de estudio, colegio, universidad, academias, institutos, cuando estamos haciendo deportes, paseando, lo que sea, nosotros somos piedras vivas ¿de qué? De la iglesia. Del templo de la iglesia del Señor. O sea, cuando nosotros estamos unidos, estamos manifestando la iglesia del Señor. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando participamos del pan y del vino, estamos participando de la comunión con Cristo. O sea, hay 2 efectos claros. Uno vertical y otro horizontal. ¿Cuál sería el efecto vertical? Con Dios. Mi comunión con Dios. ¿Y cuál sería el efecto horizontal? Nosotros como familia. Por eso cuando nosotros estamos aquí, ¿qué les decimos a las personas? Que sean conscientes si creen en Cristo, si disciernen el cuerpo de Cristo, si creen que Jesús es Dios, si Él es el Señor de su vida y es su Salvador, porque esa es la fe común que todos nosotros tenemos. Entonces, algo que es muy importante que nosotros tenemos, y yo les pido perdón porque mis diapositivas tiene un error, porque no corregí la pregunta, la que ustedes están viendo, porque la pregunta 79 tiene que ver... Esa es la 78. Si esa es la 78 y no se han dado cuenta ustedes, gracias a Dios yo sí me di cuenta. La pregunta 79 dice, ¿por qué llama a Cristo? O sea, fíjense que no es la iglesia, no son los pastores, no son los diáconos. ¿Por qué llama a Cristo al pan su cuerpo, a la copa su sangre? El Nuevo Testamento dice que en su sangre, y Pablo, el apóstol Pablo, que enseña la mayor parte de cartas teológicas, dice, al pan y al vino la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. En nuestra penúltima diapositiva, nosotros encontramos que las bases bíblicas por las cuales el pan es llamado el cuerpo de Cristo y la copa en su sangre es para hacer una analogía. ¿Qué significa la palabra analogía, Julieta? No sabe. Muy bien. Eliana, usted que está en 11 terminando bachillerato, va para la universidad. Juan David, ¿qué es una analogía? ¿Quién sabe, por favor? Un ejemplo. Sí. Es una figura literaria usada para describir algo de manera ilustrativa, puede ser utilizado la fantasía, el ejemplo, una suposición. Muy bien. Más que la fantasía, la analogía es una figura gramatical, literaria, como dijo nuestro querido hermano Andrés, futuro anciano de nuestra iglesia, sí, porque es un recurso literario.
cuando yo quiero hacerle entender a alguien con algo sencillo que conoce. Jesús, ¿qué nos dijo? Él dijo que Él era Dios, pero Él dijo algo muy importante. Yo soy la luz. Muy bien. Yo no dije ninguna palabra, inmediatamente que Él les vino, yo encendí una vela y ustedes dijeron luz. ¿Por qué? Porque esta analogía de ser la luz nos está diciendo quién es Jesús. Entonces, lo primero que vamos a entender y comprender antes de terminar nuestra clase, que la cena del Señor es muy importante para el creyente verdadero. El creyente que no es verdadero simplemente es un acto simbólico, religioso. Para el creyente verdadero, la cena del Señor es un acto del cual yo voy a participar y me tengo que preparar. Para yo prepararme, yo me preparo desde el día anterior. ¿Cómo? Estando en paz con Dios, reconociendo mis pecados, solucionando mis temas. Hay una palabra en la Escritura que todo cristiano debe aprender: ser irreprensible. La palabra ser no me interesa mucho, pero que aprenda a ser irreprensible. ¿Qué significaría ser irreprensible, Ivonne? Porque si nosotros decimos que es sin pecado, nadie puede participar. La palabra irreprensible es que nadie te pueda reclamar sobre una acción tuya. Voy a hacer un ejemplo. Yo ofendí a mi esposa el día de ayer. Para yo ser irreprensible hoy, ¿qué tengo que hacer? Haber solucionado con ella, cosa que ella no diga, venga, este tipo se para allá, tan bonito que habla, todo lo que dice, y sin embargo no hace nada de lo que dice. ¿Cómo soy irreprensible? La palabra irreprensible no significa sin pecado, significa que nadie tenga que reprocharte algo, reclamarte algo, de decirte algo. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Entonces, cuando yo llego a la cena del Señor, yo me preparo para ser irreprensible delante de Dios, porque en esta analogía terrenal, lo espiritual me hace comprender que ese pan y ese vino es verdadero alimento para mi cuerpo, para mi fe, y anuncio la venida de Cristo. Son tres cosas que les he enseñado permanentemente. Segundo, la señal y sello visible de la obra del Espíritu Santo. Mire, si usted si usted ha estado viniendo a la cena del Señor sin mayor conciencia, puede haber pasado dos cosas. O usted es un niño espiritual, un bebé, que solo apenas dice yo creo en Cristo y con eso estoy tranquilo. O lo otro, cuando yo voy a empezar a crecer, a ver las responsabilidades. Es muy bonito terminar el colegio, es muy bonito llegar a los 18 años, es muy bonito recibir la cédula, pero ¿qué implica recibir una cédula de ciudadanía acá en Colombia? Responsabilidad. ¿Quién es el primero que te fiscaliza? El Estado. Tus ingresos. Si una persona de 18 años recibe por Nequi, Daviplata, tiene cuentas bancarias, ingresos externos de muchos millones de pesos, ¿a qué lo llama? A declarar. Pero si tuviera 14, 15 años y recibe dinero, ¿lo puede llamar a declarar? No puede. Al tutor sí, pero no a la persona. Entonces miren, la cena del Señor es señal, sello visible de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente maduro debe saber que es su responsabilidad prepararse. Ese día yo debo ser el primero en llegar, debo ser el que vengo vestido de mis mejores galas, debo venir habiéndome arreglado todas mis cuentas con todo el mundo. Si depende de mí, haber perdonado a los demás, porque deseamos con él ser. No sé si es claro lo que estoy diciendo. El signo y símbolo que no pertenecemos al mundo.
Cuando yo estoy participando de la cena del Señor, le estoy diciendo, pertenezco a Cristo y no pertenezco al mundo. Y cuarto y último, la verdad histórica real de la muerte, resurrección, promesa de su venida, confesión y testimonio. Queridos hermanos, solo los hijos son aquellos que son invitados a su mesa, aunque nosotros los crucificamos a Él. ¿Preguntas? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Yo les ruego cerrar nuestros ojos. Señor, perdónanos porque por años no hemos entendido bien la cena del Señor. Pero ahora que estamos entendiendo, ayúdanos, Señor, para que el próximo domingo que se celebre tu cena, podamos prepararnos, venir irreprensibles, venir, Señor, vestidos de fiesta, sabiendo que daremos testimonio de que tú has muerto por nosotros. En Cristo Jesús, amén.